Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra temática de este Congreso de Semana Santa. Sean todos bienvenidos y espero que podamos disfrutarlo como así mismo Dios quiere que disfrutemos de su presencia en esta mañana. Quiero invitarles que allí donde estamos vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Amado Dios, yo quiero darte gracias por esta nueva oportunidad de vida, este nuevo amanecer y este nuevo despertar. Gracias porque nos diste la oportunidad hoy de levantarnos, de estar en familia, Señor, y hoy de poder escuchar una vez más tu palabra que nos enseña, nos edifica y que nos lleva a transformar nuestro corazón cada día. Permite que de esta manera nuestro corazón hoy dispuesto a escuchar tu voz sea alimentado y sea dispuesto a obedecer, a creer y a poner por obra en nuestra vida. Gracias Dios por estar aquí con nosotros y te pido Dios que tú nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno familia, el día de ayer estuvimos viendo dos temas muy interesantes, de los cuales el líder Javier les dejó una tareita. Esa tareita tiene que ver en que en familia tenían que hacer una especie de un cartel con el pasaje bíblico de Números capítulo 6, versos 24 al 26. Había que hacerlo con los materiales que cada uno tuviese en casa. Así que le quiero invitar que al finalizar esta temática usted lo pueda subir a nuestro canal, nos pueda compartir, o sea, le tome una foto y nos lo envíe cómo les quedó ese cartel en familia. Bueno, para continuar, quiero invitarles para que nosotros, quiero más bien como compartirles un testimonio de vida de cómo en el transcurrir de mi vida cristiana he experimentado la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Hace 34 años tuve el regalo y la bendición de tener un encuentro personal con Dios. En ese tiempo yo pensaba que no necesitaba a Dios, que así como estaba yo tenía una vida normal, que no necesitaba de nada ni de congregarme en ningún otro lugar. Lo cierto es que mi vida estaba llena de muchos vacíos. Mi vida experimentaba como soledad, a pesar de que tenía a mi familia, tenía a mis padres conmigo y que me amaban. Mas, sin embargo, mi vida no le encontraba propósito. Es más, en muchas ocasiones le pregunté a Dios cuál era la razón de existir o de estar aquí en la tierra. Mas, sin embargo, pasado un tiempo, Dios, a través de muchas personas, empezó a buscarme, a hacer que yo me volviera a Él. Ahí empiezo yo a ver la misericordia de Dios, como dice la palabra de Dios, que no somos nosotros los que amamos a Dios, sino es Dios el que nos amó primero. Y Él me dio esa oportunidad, más sin embargo yo la rechazaba, como de pronto le puede pasar a muchas personas. A mí no me interesaba. Lo cierto es que yo seguí experimentando vacíos. Todos esos vacíos yo buscaba llenarlo de muchas maneras. A veces con mis amigos, en las fiestas, pero eso era algo pasajero en mi vida. Realmente era el momento donde la pasaba bien, chévere, bailaba, la gozaba, pero después volvía a experimentar lo mismo. Cuando tuve la oportunidad de tener ese encuentro con el amor de Dios, pues mi vida empezó a ser transformada. ¿Por qué? Porque empecé a entender que Dios me amaba independiente de que yo no lo merecía, que Dios me estaba dando la oportunidad de volverme a Él, de conocerlo y de empezar a vivir una vida que tuviera sentido y felicidad. Fue ahí cuando empecé a entender, leyendo la palabra de Dios, empecé a entender lo que Dios nos habla en su palabra. Muchos pasajes fueron los que me dieron aliento para darme cuenta que sí era posible vivir una vida diferente.
Allí me encontré entonces con aquel pasaje que más adelante lo vamos a ver, pero en este momento lo nombro. Quizás cuando yo iba a la iglesia católica también yo lo escuchaba. Y el primer mandamiento es la palabra de Dios que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero dice, el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. A veces nosotros podemos tener la intención de amar al prójimo y quizás vemos como imposible amar a Dios porque no lo vemos. Pero empecé a entender que Dios sí existía, que Dios siempre había estado y que Dios siempre me había acompañado, que Dios me había guardado de muchas cosas. Entonces empecé a tener una relación con Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Allí comencé a encontrarle sentido a mi vida. Allí empecé a darme cuenta que Dios me tenía en este mundo era con un propósito. Todos los seres humanos experimentamos vacíos. Buscamos llenarlos de diferentes formas. La gente busca llenarlo a veces formando una familia, o busca llenarlo a veces con el trago, o con cualquier otra cosa, pero todo es pasajero, como lo que yo también hacía y era pasajero. Pero yo comprendí que realmente conocer a Dios y creerle a Dios y obedecerle a Dios era lo que Dios quería para mi vida, para que yo viviera una vida llena de bendición. La Biblia dice que Jesús vino para darnos vida, pero vida en abundancia. Estamos precisamente en Semana Santa y en Semana Santa se conmemora la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero a veces no comprendemos qué es la muerte y qué es la resurrección, y eso fue lo que yo empecé a comprender. Que Él había muerto allí en la cruz para darme perdón de pecados, que si yo confesaba mis pecados no interesaba cuáles eran, lo que Él iba a hacer era a perdonarme y limpiarme. Y eso empezó a darme paz, porque todos los seres humanos de alguna manera u otra hemos ofendido a una persona, pero al ofender a una persona también hemos ofendido a Dios. Hemos hecho cosas que de pronto hasta nos avergüenzan, las cuales no queremos que otras personas se enteren, y eso también me pasaba a mí. Pero yo pude entender que con Dios no había necesidad de guardar una segunda cara, una segunda imagen, sino que yo podía expresarle a Dios lo que había en mi corazón. En mi corazón había tristeza, también había resentimientos, por muchas situaciones de la vida. Pero Dios me decía que Él era mi amigo, que Él era mi padre también, y que yo podía confiar en Él, y eso fue lo que empecé a hacer. Y mi vida empezó a ser llenada por su presencia. Su presencia empezó a darme de su amor, y empecé a entender que Él me había amado primero, pero también empecé a pedirle como ese primer mandamiento, que me enseñara y me ayudara a amarlo a Él, como Él me amaba a mí. También le empecé a pedir que me enseñara a amar al prójimo. A veces dentro de las familias no hay amor, o de pronto hay muchas heridas que impiden expresar ese amor, y a veces alimentamos más el resentimiento, más la amargura, más el deseo de no compartir con ellos. Por eso yo empecé a pedirle a Dios que me ayudara, porque yo vivía esa situación en mi casa, con mis hermanas menores que yo. Aún con mi abuela tenía una situación también por arreglar, pero empecé a pedirle a Dios que me ayudara, y Dios me enseñó a amar, me enseñó a perdonar y me enseñó a pedir perdón también a mis padres. Y mi vida cobró sentido. Hoy han pasado 34 años de esta experiencia con Dios. No que fue hace 34 años. Hace 34 años empezó esa experiencia, y para acá ha sido una aventura. He vivido muchas cosas, cosas que a veces en nuestras fuerzas humanas no quisiéramos vivir. Por ejemplo, la muerte de un familiar, de pronto alguna situación financiera o alguna situación de salud, pero las he tenido que vivir, y le doy gracias a Dios por cada una de esas situaciones, porque ahí precisamente es donde he visto el amor y la mano de Dios a favor nuestro. Porque la Biblia también me dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de mí son de bien y no de mal, para darme el fin que yo espero. Entonces allí comprendí de que era necesario aprender a amar a Dios, pero también a amar al prójimo.
Y Dios me ha venido ayudando y Dios me ha transformado. Y atravesando todas estas circunstancias que en 34 años he podido vivir, pero de la mano de Dios, la verdad, hoy lo doy gracias a Dios, porque me siento triunfadora, me siento victoriosa, no porque lo haya logrado en mis fuerzas, por el contrario, porque Dios me ha ayudado en cada una de ellas, porque he sentido su mano amorosa dándome la mano, levantándome, fortaleciéndome, sustentándome. Y no, vuelvo y le digo, porque yo lo merezca, porque quizás en algunas oportunidades le fallaba a Dios, pero Dios nos da la oportunidad de volver nuestro corazón a Él, de confesarle y Él nos va a perdonar. Entonces quería compartir con ustedes esta experiencia, teniendo en cuenta que lo que vamos a hablar precisamente es del labrador y la misericordia, entendiendo que el labrador justamente es Dios. Dios es nuestro labrador, pero también Dios nos ha puesto a nosotros como los labradores de nuestra familia. Pero Él dice que el labrador debe tener presente una característica, y esa característica es justamente la misericordia, porque Dios es misericordioso. Entonces, familia, de acuerdo a esto, la Biblia en Romanos capítulo 9, verso 16 nos dice de la siguiente manera: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Dios es el que tiene misericordia y Dios muchas veces nos ha dicho que Él quiere tener misericordia y que Él tiene esa misericordia. Pero a veces nosotros no entendemos el carácter de Dios para con nuestra vida, su carácter de amor lleno de misericordia para nosotros. La Biblia también nos dice en Mateo, en el capítulo 23, verso 23 de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. A veces nosotros exigimos que otras personas como que no se equivoquen con nosotros, como que tengan misericordia de nosotros. Y a veces nosotros de pronto nos hemos colocado parámetros en nuestra vida, nos hemos exigido, mas sin embargo no hacemos las cosas completas. Porque, por ejemplo, muchas veces no tenemos de misericordia a la gente que cuando nos subimos, por ejemplo, a un Transmilenio, que está la gente amontonada y a veces la gente puede ser tosca, puede ser lo que sea, y muchas veces las personas podemos reaccionar de la misma manera, pero estamos exigiendo que con nosotros no reaccionen así. Mire, familia, ahí donde dice la palabra de Dios, que la misericordia de Dios solamente viene de parte de Él. Nuestra vida ha sido escogida para vivir siempre en la bendición que hemos recibido de parte de Dios, entendiendo que la recibimos por amor y misericordia. Dios cada día nos bendice con un nuevo día. Dios nos ha bendecido quizás con una familia. Dios nos ha bendecido con un trabajo. Dios nos ha bendecido quizás con una carrera académica. Pero a veces pensamos que es solamente nuestras fuerzas. Hoy precisamente estamos viviendo una situación donde nos damos cuenta que no importa ser potencia mundial, que no importa si se tiene plata o no se tiene plata, la vida está desde las manos de Dios, de nadie más. Entonces, mira, familia, cuando nosotros comprendemos esto, nos permitirá entonces ejercer nuestra labor como escogidos de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha apartado para Él. Y si tú, que me estás oyendo en esta mañana, no comprendes esto o no has tenido la oportunidad o no has decidido en el corazón volverse a Dios, hoy Dios te está dando esa oportunidad que un día me dio a mí, que un día le dio a su familiar o a su amigo que le invitó a ver este programa, llevando esta bendición también para otras personas, que le conozcamos, que dejemos que el amor de Dios nos llene en nuestra vida, que la misericordia de Dios nos acompañe siempre en todo. A veces exigimos que se cumplan leyes en nuestra vida, que se cumpla la palabra de Dios. O a veces juzgamos a otras personas y decimos, ve, y eso que leen la Biblia, o eso que van a ese lugar, o eso que se llaman cristianos.
exigimos de ellos que sean perfectos. Yo recuerdo que yo hacía lo mismo. Cuando mi madre, que fue la primera persona que empezó a conocer de Dios, ella medio se equivocaba en algo y yo inmediatamente pensaba eso, y eso que lleva la Biblia debajo del brazo, porque yo exigía de ella perfección. Si bien es cierto que nosotros somos llamados a mostrar a Cristo a través de nuestra vida, también es cierto que muchas veces nos equivocamos, pero no nos equivocamos porque querramos hacerlo. Pero a veces nosotros, al no entender la misericordia, exigimos que la gente no se equivoque, que la gente sea perfecta, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos no somos perfectos. Por eso, hablando de la justicia, hablando de la misericordia, hablando de todo esto, quiero que empecemos y profundicemos un poquito de lo que la palabra de Dios habla acerca de la justicia. Cuando yo hablaba al principio, tenía en cuenta lo que decía Mateo 22:37. Allí en Mateo 22:37 nos dice ese primer mandamiento. Dice que los fariseos le preguntaron a Jesús que cuál era el gran mandamiento. Y Jesús dijo precisamente eso, que el primer gran mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice que el segundo es semejante a él. Dice: llamarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, mira, nosotros estamos llamados de la mano de Dios que Él nos ayude a cumplir este mandamiento. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado ejemplo. Él nos ha amado a nosotros por encima de todo. No nos ha exigido ser perfectos para que nos acerquemos a Él. Él nos llama a que volvamos el corazón a Él, porque Él nos ama y Él tiene un propósito muy importante y muy grande para nuestra vida todos los días. No importa en qué condición yo me encuentro, no importa de pronto que usted se mira hacia adentro y dice: no soy digno porque cometo muchos pecados. Para Dios no importa, precisamente Él sabe que nosotros en nuestra fuerza y en nuestra capacidad no somos capaces de pagar una justicia, por eso Cristo fue el que la hizo. Él fue el que pagó en la cruz por nuestros pecados y Él es el que nos invita a que volvamos el corazón a Dios, a que le demos la oportunidad de entrar a nuestra vida para que el amor de Dios venga, nos llene, nos sature, nos sane y nos lleve a ser unas personas diferentes. Dios quiere que usted en su hogar, como varón, como cabeza, usted le permita a Dios que le habilite, le dé la capacidad de expresar ese amor incondicional a su esposa, a sus hijos, asimismo a usted, dama, para su esposo y sus hijos, y a usted, muchachos, jóvenes, para que también amen a sus padres. Pero a veces, por no darle la oportunidad a Dios de convencer mi corazón de que Él ya pagó por mis pecados y por el pecado de la humanidad, por aquellos que quieren aceptar ese perdón de Dios, entonces no disfrutamos de la justicia de Dios. Estamos esperando hacerlo en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad, y eso nunca lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. La voluntad de Dios siempre ha sido amarnos, siempre ha sido darnos una oportunidad. Cristo, cuando estuvo en la cruz, justamente allí, cuando ya estaba en su parte final, antes de morir, Él le hizo una oración al Padre. Cristo estaba allí crucificado y la humanidad aún seguía diciendo una cantidad de barbaridades. Y Jesús hizo una oración por ellos, pero también por usted, también por mí. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mire, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, a morir, para darnos perdón de pecados. Esa fue la justicia que Jesús hizo por nosotros. Él murió en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volver el corazón a Dios, de aceptarle en nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador. Él fue el que murió, el que resucitó, pero también el que hoy en día está sentado a la diestra del Padre e intercede por usted y por mí. Él desea que con ese amor con que fue a la cruz y hizo justicia para que usted y yo fuéramos perdonados, Él desea que usted acepte la invitación todos los días de vivir y disfrutar de la misericordia de Dios. El escogido, en su labor de pastor, no enseña a la oveja a depender de él. Yo tengo que enseñar
a las demás personas, a los discípulos, como llamamos en nuestra familia, a depender de Dios. Nosotros somos llamados a ir a la palabra de Dios, a conocer a Dios en su palabra, para depender de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque las personas nos equivocamos, porque las personas no somos perfectas. Dios nos va perfeccionando y nos ha ido perfeccionando, pero el único perfecto realmente es Él. Y Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios. Cuando yo dependo de Dios, le enseño a mis discípulos, usted como padre o madre de familia le enseña a sus hijos a conocer a Dios y a depender de Dios, usted les está enseñando el verdadero amor. Porque algún día usted quizás va a faltar y sus hijos, ¿de quién van a depender? Se van a sentir desamparados. Pero si sus hijos aprenden a conocer a Dios, allí está Dios glorificándose en todo el sentido de la palabra. Entonces yo le invito, amigo oyente, usted que está allí, usted que nos acompaña en esta mañana, dice la Biblia en Santiago, en el capítulo 2, verso 13 al 14, de la siguiente manera: porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe salvará. ¿Podrá la fe salvarle? Mira, familia, nosotros a veces hemos acostumbrado, nos han enseñado a hacer obras, pero a hacerlas sin amor. Y lo cierto es que la misericordia siempre nos tiene que acompañar para que las obras que hagamos se vean evidenciadas el amor de Dios. Si nosotros en nuestro diario vivir hacemos muchas cosas, pero que al final todo el tiempo estamos sacándolas en cara o estamos reclamando que somos los únicos que hacemos las cosas en casa o hacemos las cosas malhumorados, pues ¿de qué sirve? Realmente no tiene sentido. Equivocadamente el ser humano pide que se cumpla la justicia, pero lo hace sin entender que en Cristo ya se cumplió la justicia. Él cumplió la ley porque Él lo hizo amor en todo. Entonces, en este versículo que leímos de Santiago 2, en el verso 13 y en el verso 14, nos enseña que en vez de estar juzgando a los demás, nosotros tenemos que mirar qué errores estamos cometiendo. También hay un pasaje de la Biblia en Mateo 7 que dice que antes de mirar la paja que hay en el ojo de mi hermano, yo tengo que mirar la viga que hay en mi propio ojo. Entonces, para que nosotros nos cuidemos de estar juzgando y de estar condenando a los demás, tenemos que mirar primero nuestros propios errores. Pero a veces somos difíciles en nuestro ego, en nuestro orgullo, de aceptar que cometemos errores, de aceptar que nos equivocamos. Por eso necesitamos a Dios, porque Dios es el que nos convence, dice la Biblia, de juicio, de justicia, de pecado. Él es el que me convence cuando yo me he equivocado, pero no solo me convence, Él me capacita, Él me habilita cuando yo le busco en oración, cuando yo voy a su palabra. Él me capacita y me anima, me da fuerzas, me da valor, me da valentía para aprender a pedir perdón. Hablando de la misericordia, dice Isaías en el capítulo 54, verso 8, dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Mira lo que dice Dios, tan especial y tan grande es su amor para con nosotros, que Él dice que su ira dura muy poco, pero en cambio su misericordia es para siempre, y Él siempre nos está dando la oportunidad. Dice que eternamente tendrá compasión de nosotros. Él tiene compasión. Él no está con el látigo para ver en qué nos equivocamos, para podernos golpear. Por el contrario, Él está con sus brazos abiertos para que corramos a Él como ese Padre amoroso que está dispuesto a abrazarnos, a consolarnos,
a fortalecernos, que extiende su mano para que nos saciemos de la de Él y caminemos cada día. Por eso, para entender la misericordia, es necesario partir de la justicia, entender que la justicia fue hecha por amor en Cristo, por ese amor eterno que Él ha tenido misericordia de ti, de mí. Entonces, mira, su misericordia también es eterna. Su misericordia Él la manifestó en nuestra vida siendo clemente, no cobrándonos o no llevándonos a que nosotros pagáramos por nuestras faltas o por nuestros pecados. Yo quiero invitarle a que usted disfrute de este regalo. La misericordia, entonces Dios nos la da, es gratuita, no tiene precio. El precio lo pagó Cristo, o sea, no tiene precio para ti y para mí. Perdón, no es que no tenga precio, no quiero hacerme entender mal. Tiene un precio y el precio que tuvo, solo uno lo pudo pagar. Y ese uno fue Jesús en la cruz, fue Cristo en la cruz. Y Él lo pagó por ti y por mí. Porque qué tal que nos hubiera correspondido a nosotros ir a la cruz a pagar por nuestro pecado. Pues no hubiéramos sido valientes para esto. Y tampoco, aunque no hubiéramos sido valientes, tampoco era recibida. ¿Por qué? Porque el único que podía pagar justicia era alguien que no tuviera pecado. Nosotros sí tenemos pecado. Siempre hemos tenido pecado, nacimos con pecado. Pero en cambio Cristo es santo y siempre ha sido santo. Y por eso fue el único que pudo ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Y lo hizo por ti y por mí. Y nos la ofrece. Y nos la ha ofrecido. Y la sigue ofreciendo a la humanidad. Por eso digo, no tiene precio, pero para nosotros, en el sentido de que nosotros no tuvimos que ir a la cruz. El precio que tuvo solo Cristo lo pudo pagar. El precio que usted y yo tenemos que pagar es el de la gratitud, es el de aceptar y reconocer el amor de Dios para poderlo vivir todos los días. Entonces, para comprender o para entender cómo el amor y la misericordia obran y se manifiestan, es necesario que nosotros entendamos algunos términos. Vamos a mirarlos en este tiempo. Vamos a hablar lo que tiene que ver con la clemencia. Dice Isaías en el capítulo 63, verso 9, dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Cristo llevó la carga de nuestro pecado, que Cristo llevó nuestra angustia. Él lo llevó todo por nosotros. Es más, Él nos dice, aún en su palabra, dice, si hay alguno que esté angustiado, que esté afanado, que esté preocupado, que dice, venga a mí, y yo llevaré su carga y se la haré ligera y liviana. Él no lo hizo solo en la cruz, Él espera que nosotros vayamos a Él todo el tiempo, porque es que Él ya, esa angustia de tener que pagar por algo que no éramos capaces, Él ya la llevó, Él ya lo hizo. Entonces el término clemencia está relacionado precisamente con la mesura a la hora de la aplicación de justicia. La palabra de Dios nos enseñó que Dios es misericordioso porque es clemente y al mismo tiempo, Él es justo. También tenemos que comprender el término de piedad. Dice en Nehemías, en el capítulo 9, verso 17, en la parte B, dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces, mira que Dios una vez más nos dice que Él es Dios que perdona, que es clemente y que es piadoso, y que Él se demora en airarse. ¿Qué tal si Dios no se demorara en airarse? Si de continuo le estamos fallando, le estamos ofendiendo, y Él espera, Él aguarda. Dice otro pasaje de la Biblia que Él por amor calla, y Él espera que nosotros nos volvamos a Él. Porque como dice aquí en lo que acabamos de leer en Nehemías, dice que Él es grande en misericordia y que no nos ha abandonado. Entonces la piedad
Es la misericordia manifiesta en obras de amor como consecuencia de la clemencia y la compasión. El apóstol Pablo presenta la piedad como el ministerio indiscutible. Dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo entonces nos muestra la obra de Cristo, la existencia de su amor y su misericordia eterna, desbordada en el plan de salvación para el hombre. Lo que Cristo hizo en la cruz fue precisamente salvar al hombre. ¿Salvarlo de qué? Salvarlo de la esclavitud en la que ha vivido, salvarlo de sus miedos, salvarlo de su temor, salvarlo de la ausencia que tiene en el corazón de Dios. Todas las personas experimentan una ausencia, experimentan un vacío y la gente a veces no entiende por qué esa ausencia o ese vacío, ese sentimiento de orfandad. Y es precisamente por eso, porque estamos separados de Dios, porque no nos acercamos a Él, porque no le conocemos a Él. Y Él nos está invitando, Él hizo una cruz precisamente para que en esa obra de salvación la humanidad acepte esa dádiva, ese regalo, sin ningún precio, sin ningún costo económico. Él lo hizo por amor. Así que indiscutiblemente la obra de la piedad y de amor y misericordia fue en la obra que Cristo hizo en la cruz. Como escogidos, Él también nos ha encomendado a nosotros entender que debemos llevar a cabo la gran comisión. ¿Y en qué consiste la gran comisión? Pues precisamente en el término de piedad, no de juzgar a las personas, sino de llevar a las personas a que se acerquen a Dios, a que entiendan que Él está con los brazos abiertos, esperándolos. ¿Para qué? Para que experimenten su gracia, para que experimenten su perdón, para que experimenten su misericordia. Y entonces tengamos la oportunidad de que muchos de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de los que decimos que amamos tanto, tengan la oportunidad de salvación, tengan la oportunidad de tener a Cristo en el corazón, de que su vida sea transformada, de que su matrimonio tenga una oportunidad para ser mejor, de que como padres podamos instruir mejores a nuestros hijos, podamos enseñarles acerca del amor de Dios, expresándolo en nuestra vida justamente. Por eso, hoy quiero invitarles a eso, que en misericordia nosotros le demos la oportunidad a otros de que se acerquen a Dios, de que Dios use nuestras vidas para llevar el mensaje de salvación que un día llegó a nuestra vida a través de otra persona. Es importante entender que la misericordia es por gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mire, la misericordia por gracia. El Señor nos dice que nos acerquemos. ¿De qué manera? Dice, confiadamente. ¿A dónde? Dice, al trono de su gracia, delante de Él. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El profeta Isaías, en el capítulo 55, nos habla del pacto eterno y de las misericordias firmes de David, refiriéndose precisamente a la obra de Cristo y cómo acceder a ella sin dinero, gratuitamente, acceder a la misericordia de Dios, entendiendo que todo este plan de salvación lo recibimos por misericordia, lo recibimos por la gracia de Jesús. Entonces, familia, es importante entender que para esto que hemos venido hablando es necesario colocarle un ingrediente, y ese ingrediente se llama fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer no en que Dios existe, es creerle a Dios.
La fe para salvación es en aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz, la obra completa de amor y misericordia para con nosotros de parte de Dios a través de Cristo. Dios diseñó el plan de salvación para el hombre y lo ejecutó a través de Jesucristo, pero nos ha dejado en este tiempo al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acerque a Dios. El apóstol Pablo nos habla de la obra completa que es para salvación y vida eterna y afirma que Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Dice Efesios 2 del 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esta parte de la palabra de Dios? Uno nos dice que Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Dice por su gran amor, con que nos amó. Y dice que independiente de que nosotros estamos en pecado, Él hizo eso y nos llamó, nos dio, juntamente con Cristo, la oportunidad de morir al pecado, aceptando a Cristo en nuestro corazón, pero también de resucitar con Cristo. ¿Para qué? Dice, para que tengamos la oportunidad de sentarnos a la diestra de Jesús. Jesús está a la diestra del Padre. Y por eso dice, para sentarnos en lugares celestiales. Entonces, mire, necesitamos buscar a Dios para entender el amor de Dios. Necesitamos acercarnos a Él todos los días, leer su palabra, para ir comprendiendo cuán grande es el amor de Dios para nosotros, para que nuestra fe se desarrolle. Nosotros, en la medida que conocemos a Dios, tenemos que aprender a crecer. Un bebé cuando nace no se puede quedar como bebé. Él inicia su proceso de crecimiento al momento de salir del vientre de la madre. Pero él tiene que irse desarrollando, tiene que ir creciendo. Pues nuestra fe tiene que ir de la misma manera. Cuando empezamos la vida cristiana, leemos su palabra, oramos, pero esa fe también tiene que crecer. ¿Y tiene que crecer en qué sentido? De que en la medida en que yo leo la palabra de Dios, pues yo debo creerla, pero también debo aplicarla, debo obedecerla para aprender a ajustar mi vida a lo que Dios dice en su palabra. Y de esa manera, como escogido, viva las obras de justicia que Jesús hizo por mí. Para aprender a llevar también misericordia a muchas otras personas. Yo no me puedo quedar solamente en esa fe de iniciación. Listo, recibí a Cristo y ya, chévere, la tengo y con eso es suficiente. No, el Señor nos ha dado este regalo gratuitamente, pero también nos ha encomendado de que ese regalo lo transmitamos a otros, porque también, como Él me dio esa oportunidad a mí, esa oportunidad es para la humanidad entera y de nosotros depende de cuánto le demos la oportunidad a la gente de que se acerque a Dios, de que experimente el perdón y la misericordia de Dios en su vida. En la vida de nosotros como hijos de Dios, y hablando en este año de lo que es el año del labrador, Dios nos ha venido hablando que es necesario tomar la posición de labrador, porque Él nos ha puesto como labradores. ¿Para qué? Dice, para labrar la tierra. ¿Y qué es labrarla dentro de este tema que estamos viendo? Precisamente de tener misericordia, de ser movidos a misericordia por aquellos que están sin Cristo, aquellos que pueden ser nuestra familia que convive con nosotros en casa, que puede ser nuestra familia o nuestros familiares
que no están dentro de la casa, pero que son nuestros seres amados también, o de aquellos vecinos o aquellos amigos que decimos querer. Debemos ser movidos por la misericordia de Dios a darles la oportunidad a que tengan ese encuentro con Dios. Entonces yo quiero invitarles, familia, a que usted haga una lista donde usted escriba qué le impide a usted vivir la clemencia, la piedad y la misericordia de Dios a su vida. ¿Qué le impide? Quiero invitarle a que tengamos un tiempo de oración mientras escuchamos este fondo musical. Usted le entregue esa lista a Dios y que usted le pida al Señor que le ayude precisamente a disfrutar de la misericordia que Dios tiene para usted, porque si usted no la disfruta, pues tampoco es capaz de transmitirla a otros. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces yo necesito disfrutar de la misericordia de Dios. Yo necesito aceptar la justicia de Dios para disfrutar la misericordia y vivir por la gracia que Él me ha dado. Pero asimismo, cuando yo la viva, puedo tener la certeza, la convicción, nadie me detendrá, porque seré un convencido de que la misericordia de Dios es para siempre y es para todos. Y le daré la oportunidad a aquellos. Tendré la facilidad de llegar al corazón de ellos para transmitirle esta hermosa verdad. Quiero invitarle a que usted allí, cerrando sus ojos y escuchando este fondo musical, usted se acerque a Dios. Pasaste por el fuego, enseñaste tú mi vida. Me pasaste por las aguas, has limpiado mis heridas. Tú pusiste dura carga, a veces creí que no podría. Hoy entiendo fue tu mano que siempre guió mi vida. Agua, fuiste abrigo, compañía en el olvido, pero siempre fue tu abrazo. Tú eres mi fiel amigo, aunque a veces no te miro. Tú siempre estás conmigo. Siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Hoy el tiempo ha pasado, tú has sido mi amparo. Hoy entiendo que mis tiempos descansan en tus manos. Fuiste agua, fuiste abrigo, compañía en el olvido, pero siempre fue tu abrazo. Tú eres mi fiel amigo, y aunque a veces no te miro. Fuiste agua, fuiste abrigo, compañía en
estás conmigo. Siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Hoy entiendo que mis tiempos descansan en tus manos. Amado Dios, te damos gracias por esto que tú nos has hablado. Te damos gracias porque tú nos diste el regalo de la salvación. Tal vez no lo merecía o tal vez no lo merecía. Pero tú, por amor, por ese amor incondicional, fuiste a la cruz por mí y me escogiste para que yo te conociera, para que yo volviera mi corazón a ti, para que yo conociera de ti y de tu palabra, para que yo conociera acerca del perdón, para que yo conociera que tú oyes mi oración y que todo lo que tú deseas es que yo tenga la confianza de acercarme a ti con un corazón sincero y con un corazón transparente. Así que yo le invito que en este momento usted vuelva su corazón a Dios y que usted le pida a Dios en este instante. Si usted tiene pecado inconfeso, si hay algo que lo aqueja, que lo aculpa, si hay algo que le lleva a sentir que no es digno de acercarse a Dios, habla con el Señor, cuéntaselo. Si hay algo que le ha impedido hasta el día de hoy experimentar ese amor incondicional que Él nos da por su gracia, dígale: Señor, en esta mañana yo me acerco a ti. Y me acerco a ti porque te necesito. Necesito tu amor. Necesito ser lleno del amor tuyo. Hoy, Señor, decido aceptar ese amor que me has dado, pero también decido pedirte que me ayudes a amar de la misma manera, que me ayude a amarte a ti, oh Dios, pero también que me ayudes a amar a mi prójimo. Y si tú estás ahí con tu familia, y si de pronto han estado con dificultades, mirando los errores del uno con el otro, señalándose y juzgándose, permitiendo que haya pleitos y contiendas, en primer lugar le invito a que usted le pida perdón a Dios, pero en segundo lugar yo les invito a que se pidan perdón, a que se den un abrazo, a que se puedan decir: perdóname, me equivoqué. Porque cuando hacemos esos actos de misericordia y actos de obediencia, empezamos a experimentar el amor y la misericordia de Dios, pero también empezamos a experimentar la capacidad de transmitir el amor y la misericordia de Dios. Dígale a Dios en esta mañana:
que llene su mente y que llene su corazón de su presencia, de su paz, que le dé la certeza y la convicción de que Dios te ama. Y dígale: Señor, y de esa misma manera quiero aprender a amarte a ti, pero también quiero que me enseñes a amar al prójimo, que me enseñes a tener piedad, a tener clemencia, a no tener el dedo señalador ni el dedo que juzga. Dígale: ayúdame, Dios. Dígale: Señor, gracias, porque tú eres Dios bueno, que hoy nos está dando una oportunidad más, como las que nos ha dado en todos estos días que han pasado, en los años de vida que he vivido. Pero hoy decido refugiarme en ti, colocarme, Señor, bajo la sombra tuya. Cristo, moriste en la cruz y allí derramaste tu sangre por mí. Yo hoy declaro que esa sangre de Cristo me lava, me limpia, me santifica y hace de mí un hombre, una mujer, una criatura nueva. Dios, mientras estamos en este tiempo de cuarentena, permítenos acercarnos más a ti para poder disfrutarte, para poder crear en nuestra familia buenos hábitos y mejores hábitos de acercarnos y de buscarte, para que seamos mejores personas, para que nuestra versión sea transformada y mejorada, para ser fortalecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, quiero invitarles a que ahí ustedes en familia van a inventar 10 acciones. 10 acciones que les van a llevar a ustedes a ponerlas en práctica en familia. ¿Para qué? Para mostrarse la misericordia los unos con los otros. ¿Cómo hacer eso? A ver, les voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos. 1, aprender a ponernos en el lugar del otro. 2, escuchar antes de juzgar. Entonces, ustedes se van a inventar, o no inventar, se van a sentar, van a pensar de acuerdo a la manera como han venido y que ha afectado negativamente a la familia. Pues van a hacer ahora lo contrario, esas 10 acciones que van a practicar. Esa es la tareita que queda